situación difícil en tu vida, hazte esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Y a veces pienso en Jesús con el látigo entrando, ¿verdad?, al templo, y entonces me pregunto, ¿yo puedo hacer lo mismo? El que no se rió es porque no entendió el chiste. Pero esta pregunta te ayuda mucho, o mejor dicho, te inspira a tú conocer a la persona de Jesús un poco más, porque no podemos saber qué haría Jesús si no conocemos quién es Jesús y de qué forma actuaría ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Muchos de los que estamos en esta sala hemos sufrido heridas de abandono. Muchos de los que estamos en esta sala hemos sufrido heridas de rechazo. Y normalmente durante la crianza estas heridas son provocadas por los seres que más amamos y por los que están más cerca de nosotros. Normalmente vienen de nuestros padres, que ellos sin saberlo y sin quererlo provocaron en nosotros heridas de rechazo y heridas de abandono. Por eso cuando vamos creciendo, estas heridas que no están sanadas van produciendo situaciones de reacción en nuestras vidas a cualquier circunstancia. Una mujer que no tuvo un padre presente, entonces buscará en una relación a ese padre que nunca estuvo presente en su vida. Y así sucesivamente los hombres que no tuvieron una madre o un padre que dio aquella firmeza, entonces busca la aceptación y la aprobación en las mujeres. Esto es una lucha que cuando los seres humanos atraviesan por esto, van a tener que convivir, aprender a convivir y a luchar con eso todos los días de su vida. Por eso la persona de Jesús en nosotros es tan importante, porque primero nos ayuda a ver hacia adentro y segundo nos da las herramientas para nosotros poder tener el dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Este dominio propio para yo decir, ¿sabes qué? Aunque mi carne me lleva a hacer algo que no quiero, el Espíritu Santo me da ese, en inglés se dice self-control, ¿sí o no? ¿No? Así, estoy practicando. Este dominio propio para no tomar acción en contra de Dios. Porque nuestra naturaleza pecaminosa va a estar ahí hasta el día que nos toque partir de esta tierra. No se crea, porque usted tenga al Espíritu Santo, usted va a ser una persona 100% santa y 100% perfecta. Eso no existe. En la tierra no hay un solo cristiano que sea perfecto. No lo hay. Por eso le digo a las personas, no esperes perfección de mí, porque yo te voy a fallar. ¿Por qué? Porque Pablo mismo lo enseña. Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no hago y termino haciendo lo malo que no quiero. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Lo que es de la carne y lo que es del espíritu constantemente están luchando. Claro, hoy día tenemos muchas más herramientas a nivel tecnológico, a nivel de la internet, podemos accesar y hoy pues ChatGPT es nuestro mejor aliado, ¿verdad? Si usted no sabe cocinar, usted le pregunta a ChatGPT por una receta y se la va a armar y le va a decir cómo hacerlo. Entonces hoy día ChatGPT funge como psicólogo también, la gente lo está usando como psicólogo, tenga cuidado con eso, vaya a un profesional de la salud y no utilice ChatGPT para eso, ni mucho menos para orar. Mire, los otros días, yo a veces hablo con ChatGPT y le iba a preguntar algo a ChatGPT, yo iba manejando, venía para la iglesia y le digo a ChatGPT, le hago la pregunta a ChatGPT y me dice, ¿cómo te sientes hoy para la iglesia? ¿Estás listo para tu mensaje? Yo dije como el meme, tengo miedo. Y yo dije, yo le voy a responder para ver cómo funciona. Le digo, sí, estoy listo para el mensaje, me siento bien. Era el día que íbamos a presentar el nombre del mensaje. Me dice, ¿cómo te sientes con el nuevo nombre de la iglesia? Y me dice, ¿quieres que oremos? Y el Señor reprenda al diablo. Y le dije, déjame eso a mí tranquilo, que el que ora aquí soy yo. No creo que tú tengas al Espíritu Santo para orar. Pero imagínate cómo ha llegado la tecnología y al nivel. O sea, no use la ChatGPT para preguntarle por una medicina ni por algo que tenga que ver con la salud mental. Vaya a un profesional. Amén. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas de rechazo y estas heridas de abandono que se manifiestan en nuestras relaciones? En nuestra forma de vincularnos con las personas, mostramos nuestras heridas.
en la forma en cómo nos relacionamos. Hay personas que se ofenden con facilidad. Te das cuenta que una persona que se ofende con facilidad es una persona que sufre de rechazo. ¿Por qué? Porque esta herida de rechazo está ahí presente probablemente del padre o de la madre o del círculo de relaciones que tuvo en su crianza. Entonces, normalmente piensa que pues nadie lo toma en serio, nadie lo toma en cuenta y esta persona automáticamente baja su valor. Hello. Y hay mujeres que, por ejemplo, dicen, bueno, yo tengo mucho tiempo esperando, mejor es cualquier cosa que nada. Y el que, como dice la palabra, el que viene a mí yo no lo echo fuera. El peor es nada. Entonces, te rebajas tu valor porque tú misma o tú mismo no te das cuenta del valor que Dios te dio en la cruz del Calvario. Por eso decía que el tesoro más preciado para Dios eres tú. Tú eres el tesoro más valioso para Dios. Eres tan valioso y eres tan valiosa que Dios envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. Eso es la muestra de amor más grande que hay en la tierra. Entonces, si el Señor envió a su Hijo a morir por mí y a morir por ti, ¿por qué siempre tenemos sentimientos de abandono para con Dios? ¿Por qué siempre creemos que Dios no nos escucha? ¿Por qué siempre creemos que Dios nos ha abandonado? O que Dios está, he escuchado a gente decir, es que Dios está tan ocupado que no se acuerda de mí. Primero, eso es está en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es omnipresente y es omnisciente, lo que significa que Dios está en todas partes y lo sabe todo al mismo tiempo. O sea, Dios está aquí y Dios también está en la China, ahora mismo. Dios está aquí y está en cualquier lugar. Entonces, hoy quiero compartir contigo esta personalidad de Dios basada en la pregunta, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Diga conmigo, Jesús nunca me abandonaría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús nunca me abandonaría. Y yo no sé si a ti te ha pasado como a mí. Yo crecí con muchas heridas de rechazo, crecí con muchas heridas de abandono. Y yo estuve siempre rodeado de gente, pero aún rodeado de gente me sentía solo. Yo no sé si aquí hay alguien que le ha pasado lo mismo, no levante su mano. Pero ¿cuántas veces hemos estado rodeados de tanta gente, pero nos sentimos solos? No hay sentimiento más doloroso que estar en una reunión de amigos, compartir momentos agradables y de repente llegas a tu casa y cuando entras a la habitación, entras a tu cuarto, te das cuenta que ahí estás completamente sola y completamente solo. Y nos enseñaron o nos mal enseñaron que la soledad es mala consejera. ¿Nos dijeron eso? ¿Sí o no? La soledad es mala consejera. No, el ocio es mal consejero. El ocio sí, la soledad no. Porque quien no aprende a estar solo, muy difícilmente podrá vivir acompañado. Yo sé que usted hay días que se ha levantado que usted no se soporta ni a usted mismo. Dice, hoy yo estoy que ni me aguanto yo mismo. Lo bueno es que hay gente que avisa. Hoy estoy de mal humor. Ya avisó. Avisó, nadie le hable, nadie le diga, nadie le busque la lengua. Avisó que está de mal humor. Ya. Advirtió. Absténgase a las consecuencias. Entonces, esta situación en nosotros nos lleva a que tenemos que aprender a conocernos. Un gran amigo me enseñó, es que los ojos no miran para adentro. Ciertamente, los ojos no miran para adentro. No podemos ver lo que está dentro de nosotros, no podemos ver lo que sucede dentro de nosotros si no hay alguien que aprenda a decirnos esas cosas que tanto necesitamos. Por eso un buen amigo no te va a decir lo que tú quieres escuchar. Un buen amigo te va a decir muchas veces las cosas que a ti te molestan. Claro, hay formas de decir las cosas, ¿sí o no, verdad? No es lo que dices, sino cómo lo dices. Y aún así, rodeados de personas, nos sentimos solos. Y hay momentos en los que el corazón se siente tan vacío.
y dices, no hay nada que me llene, estoy rodeado de gente, tengo buenos amigos, tengo gente que me ama, tengo gente que me quiere, pero aún así siento un gran vacío en mi corazón y muchas veces pensamos y sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, que no hay una conexión en lo que yo estoy viviendo, porque a veces Dios permite que estas cosas las tengas que vivir solo y las tengas que vivir sola, donde nadie te va a tender la mano. ¿Por qué? Qué fácil es tener en tu teléfono celular a alguien a quien llamar cuando tienes una emergencia. Y eso es maravilloso. Si tienes gente así, eres una persona bendecida. Pero ¿qué pasa cuando tu esperanza y tu fe están puestas en esas personas? Como hablábamos el domingo pasado, cuando Marta y María vieron a Jesús llegando para resucitar a Lázaro, ¿qué le dijeron a Jesús? Si hubieras estado aquí antes, mi hermano no habría muerto. Nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en las personas. Y ojo con esto, porque hay una mala enseñanza en las iglesias en el mundo entero donde dice, no sigas a hombre. ¿Y a quién sigo? ¿A un caballo? ¿A una vaca? ¿A qué sigo yo? Si no es a una persona. Usted va a un colegio y tú sigues a un maestro que te está dando una enseñanza. Si tú vas a una conferencia de liderazgo, tú quieres aprender de esa persona porque el liderazgo es influencia. Sí tenemos que seguir a personas. Ahí estaba Tito y Timoteo, ¿seguían a quién? A Pablo. Josué seguía a quién? A Moisés. Eliseo seguía a quién? A Elías. Entonces es un patrón bíblico. Sí tenemos, todos estamos siguiendo a alguien. Todos estamos siguiendo. Ahora, tu fe y tu esperanza no deben estar en esa persona. Esa es la gran diferencia. Puesto los ojos en Jesús. Es decir, tu fe y tu esperanza. Hay gente que tiene su fe y su esperanza en mí. Hay gente que me dice, pastor, yo quiero que usted venga para que ore por mi negocio. Y si yo oro por tu negocio prospera. Eso es brujería cristiana. Pastor, me compré una jipeta, venga para que me la unja. Yo soy muy atípico en cuanto a esas cosas, si usted me perdona y me excusa. Si tú me pides que yo ore por tu jipeta, yo voy a ir y voy a, si eso te hace feliz, yo voy a ir y oraré por tu jipeta nueva. Pero no porque yo ore, mañana un motorista no te la vaya a rayar. Mire, yo tuve un mal día el lunes. De esos días y un lunes para comenzar. O sea, no el lunes. Tuve un mal día el lunes. Y yo voy y viene un carro en vía contraria y yo vengo y cruzo, viene en vía contraria y yo para esquivarlo, porque ya no tenía de otra, lo esquivo y caigo arriba de una viga de hierro que estaba como enterrada en el piso y la goma de mi carro hizo ¡puff! Y yo iba manejando y yo escuchaba ¡pss! Y yo dije, gloria a Dios. Bueno, esa forma en como sonó, siento que no tiene reparación esa goma. Yo agarré, me dio para llegar a la casa, parqué el vehículo afuera y me fui a hacerme un café. Entonces imagínate, la gente quiere que yo ore por su vehículo para que no le pase nada. Yo soy el pastor y se me explotó la goma. Entonces, no el sincretismo dentro de la iglesia. ¿Qué es el sincretismo dentro de la iglesia? Que cuando viene un pastor, cuando viene un profeta, la iglesia se llena porque yo quiero que Dios me hable, ¿no? Vete a leer el horóscopo, vete a leer las cartas, que es lo mismo. A que te lean la semilla de la sandía. O la borra del café, te tomas el café y te dice, veo algo muy oscuro en tu vida. Entonces, hacemos un sincretismo dentro de la iglesia. No, señores. No porque yo vaya a orar por tu negocio va a prosperar. Tu negocio prospera si tú cumples con los principios bíblicos de finanzas y economía. Diezmar y ofrendar es algo que va a hacer que tu prosperidad económica crezca. No lo hagas para que esto suceda. Hazlo porque es nuestro deber. Por eso los judíos son prósperos, porque ellos aplican principios bíblicos, financieros en sus vidas. Todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Entonces nuestra vida está tan vacía que necesitamos llenarlas con cosas esotéricas y místicas. Por eso yo me he dado la tarea de hacer una iglesia para gente inteligente. Si usted está aquí es porque usted es una persona inteligente. Entonces yo no puedo venir aquí con
Si yo viniera con un traje y una corbata y comenzara a hablar, el Señor así te dice en esta hora. Comienzo a tener actitudes extrañas. Eso es sincretismo dentro de la iglesia. ¿Tienes un problema? Llamas al profeta. No, si tienes un problema, llamas al profeta. Tu fe no está en Dios, tu fe está en el profeta. Y después sí dices, no sigas a hombre, sigue a Dios. Sí, claro. Todo esto es resultado de qué? Yo lo pongo en contexto porque todo esto es resultado de los vacíos que tenemos en nuestra vida. Todos, inclúyame, póngame de primero en la lista. Todos tenemos vacíos en nuestra vida que queremos llenarlos. ¿Por qué hay vacío? Porque no está Jesús en ese lugar. No está Jesús en ese lugar. Y si Jesús no está en ese lugar, yo buscaré algo en este plano terrenal que llene ese vacío. Se fueron todos. Voy a buscar algo que me llene lo que Jesús, a lo que yo no le he permitido a Jesús, porque si algo es Jesús, es un caballero. Veía a alguien en un video decir que cuando Dios hablaba con los hombres, los mandaba a buscar. Pero cuando Dios quería hablar con la mujer, Él se presentaba. Tremendo. De hecho, cuando Jesús resucita, a las primeras personas que se les aparece, es a las mujeres. Y yo siempre he dicho que la mujer es una versión mejorada del hombre, porque fue creada de materia viva. Por eso, mujer, ten cuidado con el fulano y famoso empoderamiento femenino. Ten cuidado con eso. Porque eres una creación muy, muy, muy amada por el Señor. Y yo, como lo digo, una versión mejorada del hombre. Pero cuando la mujer se cree... que Dios es tan perfecto en su diseño, que Dios crea al hombre de la materia muerta. Y luego crea a la mujer de la materia viva. La mujer puede hacer muchas más cosas que el hombre, pero le enseñó a someterse al hombre. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se cree en la cabeza, desplaza al hombre. Y es lo que estamos viviendo. ¿Por qué asesinan a Charlie Kirk por simplemente una línea de pensamiento? Y quizás usted lo vea extremista y piense que es extremista, pero no lo es bíblico. El problema es que acomodamos la Biblia como si fuera un menú. Esto sí me gusta y esto no me gusta. Obviamente hay contexto cultural. Pero una cosa es el contexto cultural que dice no puedo comer cerdo o no puedo vestir ropa de no sé cuántos hilos, a acostarse hombres con hombres. Una cosa es algo natural, terrenal, técnico, y lo otro es la moral. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ahí tenemos que ser inteligentes, iglesia, en saber que la Biblia no es un menú. La Biblia está diseñada para obedecerla y para cumplirla. Me guste o no me guste. Porque Dios no se sentó contigo a escribir la Biblia y decir, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo? Y si no te preguntó cuando la Biblia se escribió, mucho menos te va a preguntar ahora. Por eso la importancia de tener a Jesús siendo un hombre y una mujer imperfectos. Somos, diga conmigo, somos seres imperfectos gobernados por un Dios perfecto. Alguien que lo crea, denle un fuerte aplauso al Señor. Y en estos vacíos, ¿qué pensamos? Que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, y por qué Dios permitió esto, y por qué mis padres se divorciaron, y por qué yo tuve que vivir esto, y por qué ahora yo no puedo tener esto, no puedo tener aquello, y tantos vacíos, me siento solo, me siento sola. Y se nos olvida que Dios está allí, aunque no sintamos su presencia, porque ese es parte del sincretismo, hacernos creer que a Dios hay que sentirlo. Y de repente ves iglesias neopentecostales marcadas por el sincretismo, donde hay personas que comienzan... Y entonces tú ves al predicador, se metió papá, se metió papá, se metió Dios, se metió Dios. Estaba afuera entonces. Porque si se metió, porque Dios estaba afuera. ¿Sí o no? Digo, yo le estoy hablando inteligente hoy. Se metió papá. Ese es el problema de que nos enseñan que si no sientes a Dios, Dios no está allí. Es un grave error. Dios es omnipresente y es omnisciente, aunque usted no lo sienta.
Dios está aquí, aunque usted no lo sienta. Hay gente que se atreven a decir cuando salen de la iglesia, ay, no sé, hoy la iglesia estuvo como no sé. Como que no sé. ¿Por qué? Ay, no, tú no viste, como que yo no sentí nada. Si el problema eres tú, no Dios, el problema eres tú. Si tú no sentiste nada y crees que por no sentir Dios no se manifestó, pues estás en un grave error. Estás en un grave error, porque no es lo que la Biblia dice. No es lo que la Biblia dice. Entonces, la importancia de tener Biblia, la importancia de conocer la palabra. Y mire que los que me conocen de hace muchos años siempre he predicado, yo te voy a fallar. Ay, el pastor, te lo advertí, te lo dije. Ahora, lo que yo no me voy a quedar allí, yo sigo. ¿Por qué? Porque tengo una convicción clara de quién es Dios en mi vida. Y tengo una convicción clara de que antes de que el mundo fuese mundo, ya Dios tenía todo escrito. Por eso cuando Jesús muere, mueres por los pecados que cometiste y por lo que vas a cometer. Entonces, no puedo yo venir a la iglesia y dice Dios, mire lo que dice Dios en su palabra, dice, ustedes levantan sus manos y dicen adorarme, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué habla del corazón? Porque es muy fácil, dentro de una iglesia, todos ustedes ahora mismo tienen cara de cristianos. Porque ¿dónde estamos? Estamos en un templo, estamos en un edificio donde estamos congregando a la iglesia. Pero si ahora mismo estuviéramos en una discoteca, todo el mundo tuviéramos cara de discotequeros. Pero no porque tú entres a un establo eres un caballo. No porque tú entres a McDonald's eres una hamburguesa. Hello. Entonces mi convicción está tan clara que me dice a mí la palabra. Ustedes levantan sus manos, dicen adorarme, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor nos está diciendo, no aparentes ser lo que no eres, ni sentir lo que no estás sintiendo. Ay, que viene el camarógrafo, viene el camarógrafo, pon cara de adoración. No, Dios conoce tu corazón. Es el único, gracias a Dios, que Dios es el único que puede ver y conocer tu corazón. Nosotros los seres humanos, sin conocer el corazón de nadie, somos capaces de juzgar a las personas. Dios, que es el único juez y que tiene la autoridad para juzgar, no se complace en juzgar, sino en amar. Se complace en amar. Entonces mi convicción está tan clara que aunque yo no sienta a Dios en mi vida, yo sé que Él está allí. Sé, por eso, déjame darte una perla. ¿Alguien quiere una perla esta mañana? ¿Alguien quiere una perla? Déjame darte esta perla. Saber es más poderoso que la fe. Y usted se preguntará, pero la fe es lo más grande que hay en la vida. Depende, porque la fe está diseñada para el que no cree. El que no cree, ¿qué necesita? Fe para poder creer. Tomás era uno de los 12 discípulos de Jesús, resucitó y no creía que Jesús había resucitado. Y era uno de los 12, caminó con Jesús, vio a Jesús hacer milagros, vio a Jesús hacer obras, comió con Jesús, durmió en la misma casa donde durmió Jesús. Anduvo 3 años con Jesús y resucita. Y él dice, no lo creo, yo primero tengo que ver para creer. Pero si usted tuviera que ver para creer, siempre llegarías tarde a tu milagro. Porque es a la inversa. Primero tengo que creer para luego ver. Primero lo creo en mi corazón y luego lo veo por causa de haberlo creído. Walt Disney no iba a ninguna iglesia y creyó más que tú. Porque Walt Disney dijo, si lo crees, lo creas. Y eso es fe. Entonces la fe está diseñada para el que no cree. ¿Qué pasa entonces cuando usted y yo ya tenemos fe y ya creemos? Diga conmigo, necesito saber. Por eso hay gente que sale de las iglesias diciendo, ay, yo no sentí nada, y como que la iglesia estaba medio sonsa, no sé, como estaba aburrida. No, el aburrido fuiste tú porque creías o crees que tienes que sentir algo. No, yo sé porque sé que el Señor está en mi vida aunque yo no lo sienta. El Señor está en mi vida aunque yo no lo sienta. Dios está presente siempre en mi vida.
Ese es lo maravilloso de saber. Saber es más poderoso que la fe. Cuando te caes, tienes que saber que te vas a levantar. No tener fe. No. Fe no. Saber que te vas a levantar. Cuando vienen momentos en tu vida, crisis, tienes que saber que eso es temporal. Pablo dijo, esta leve y momentánea tribulación, las cosas se llaman por su nombre, leve y momentánea. Pablo no dijo, tienes que tener fe cuando te caigas para ver qué pasa. A ver si Dios hace un milagrito. No, las cosas se llaman por su nombre, leve y momentánea. Y esto es lo que te levanta, saber. No tener fe. Hay gente que dice, ay, estoy perdiendo mi fe. No estás perdiendo tu fe. Es que estás dudando porque no sabes. Y como no sabes. La neurociencia enseña que no sabemos que no sabemos. ¿Sabía usted que usted no sabe que no sabe? Hay gente que puede decir, yo no sabía que no sabía y por eso cometí infracciones. Y aunque usted cometa infracción, el desconocimiento de la ley no te hace exento de sufrir las consecuencias. Entonces llegamos a la conclusión, para comenzar a predicar, que no he comenzado. Llegamos a la conclusión de que yo no necesito sentir que Dios está en mi vida. Yo necesito saber que Dios está en mi vida a pesar de mí mismo. ¿Alguien puede decir un amén a eso? Vayamos al libro de Mateo capítulo 28, verso 20. Es interesante porque en todo este contexto, mira, lo primero es que él le dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas? Ya vamos a ir para allá. Dice, y he aquí, yo estoy con ustedes, diga conmigo, todos los días. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Jesús deja una promesa para nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días. No dijo cada semana o trimestral, bimestral. Él dijo todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El día que pecas también Dios está contigo. Dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y un día me pregunté, siendo un niño espiritual, ¿y por qué hasta el fin del mundo Dios va a estar con nosotros, Jesús va a estar con nosotros? Porque después del fin del mundo somos nosotros los que vamos a estar con Él. Que es diferente. Por la eternidad. Por eso cuando nosotros entendemos el contexto de lo que significa que el Señor está conmigo y lo deja como promesa, esta es la garantía de Cristo. Diga conmigo, Él, ahora dígalo como si desayunó, diga como Él nunca me abandona. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? No te deja solo, no te deja sola. Él nunca te abandona. No importa lo que haya pasado en tu vida, Él nunca te abandona. Él no es de los que retrocede. Dios no es de los que cambia de opinión. Dios no es de los que ahora Él dice hoy una cosa y mañana dice otra. No, si Él escribió en su palabra que estará contigo todos los días de tu vida, créelo que así va a ser. Aunque mañana no tengas fe, créelo que así va a ser. Y eso se llama carácter. Carácter es hacer lo que no quiero hacer para poder tener lo que quiero tener. Eso es carácter. Y para ser creyente tienes que tener carácter. Si usted se cayó, levántese y siga caminando. Las caídas no son el problema es que no te levantes de las caídas. Porque ahí entran los vacíos. Cuando nos caemos, comenzamos a tener conmiseración. Ay, pobrecito yo. Nadie me quiere, todos me odian, nadie me llama, nadie me pregunta y aquí estoy muriéndome. Y le di tantos años de vida a la iglesia y ahora mira cómo me pagan. Por eso 100% compromiso, 0% expectativa. No tenga expectativa de nadie. Porque, óigame, yo no he desilusionado a nadie. La gente se desilusionó de la ilusión que se hizo de mí. Usted se desencanta no de la gente, usted se desencanta de la ilusión que tú tenías de la gente. Es diferente. Ay, es que él me falló. No, él no te falló.
fue lo que tú te idealizaste de esa persona. Yo dije, yo le predico a gente inteligente. Es así, la gente no te falla porque tú crees que sean perfectos. No, es que esa es nuestra naturaleza. Tus hijos te van a fallar. Tus padres te van a fallar. Los hermanitos evangélicos te van a fallar. Te van a fallar. La pregunta va a ser, ¿cómo tú vas a reaccionar a eso? La pregunta sería, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y me ha tocado manejar casos, mira, me ha tocado manejar casos donde yo tengo que mentorear a una persona y esta persona es enemiga de esta persona. Tengo un caso reciente así. Y digo, ay Dios mío, las dos personas son personas que yo estoy mentoreando. ¿Sabes qué es lo peor del ser humano cuando toma bandos? ¿Por qué tomar bandos? ¿Por qué tomar posición? ¿No? Yo me pregunté, ¿qué haría Jesús? El primer paso es, vamos a intentar que estas dos personas que trabajaban juntas, por lo menos, tengan una buena relación, amable y amigable, porque ambas son cristianas. Yo tengo que lograr eso. Ese va a ser mi mayor desafío, mi mayor reto, porque ambas quieren trabajar conmigo. Y yo, ¿qué haría Jesús? Yo no tomo bando, yo voy a mostrar quién es Jesús y voy a mostrar el amor de Jesús. Y cuando una me habla mal de la otra, ¿qué pasa? Yo nada más escucho, no opino y le muestro lo que haría Jesús según la opinión de ella. Y le digo, vamos a orar para que tú le muestres ahora el amor de Dios. Porque cuando hablamos desde las heridas, decimos lo peor, ¿sí o no? Incluso hasta con Dios. Si es verdad que tú existes, dame una señal. Yo sé que usted nunca ha dicho eso. Diga conmigo, aunque mis fuerzas se agoten, Jesús siempre permanece fiel. Su fidelidad nunca cambia. Su fidelidad nunca cambia. Dios es inmutable. Lo que Él hace sí cambia, pero Él no cambia nunca. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si nuestro Padre eterno es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, lo que significa que lo que está escrito en su palabra entonces sigue vigente, porque la misma palabra dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, no tiene fecha de caducidad. Su palabra no tiene fecha de vencimiento. Yo no puedo tomar la palabra de Dios como algo obsoleto, porque sigue vigente al día de hoy. ¿Por qué sigue vigente al día de hoy? Pues dice la palabra que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y dice que lo que ha de ser fue ya. Lo que ha de ser fue ya. Me está diciendo que lo que fue escrito hace más de 6000 años es porque está hablando del futuro. Por eso la Biblia no tiene tiempo. La Biblia no tiene pasado, presente y futuro. Su palabra no tiene pasado, presente y futuro. Su palabra es vigente al día de hoy, porque está escrita en el plano de la eternidad. Porque nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios no tiene principio y fin. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Por eso Dios no existe. No, Dios es. Porque si algo existe fue porque alguien más lo creó. Y como Dios no lo creó nadie, sino que Él es el creador, Dios no existe, Dios es. Él es, por eso su nombre es Yo soy el que soy, el gran yo soy. Él es. Estoy predicando a gente inteligente. Es inmutable. Dice, cosa nueva hago. Ahora, lo que Él hace es nuevo, pero Él no cambia. Sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y hay 3 maneras en las que esta verdad se manifiesta en nuestra vida. La primera es la constancia de su presencia. La constancia de su presencia. No necesitas sentir a Dios para saber que su presencia está contigo. Dice su palabra, y su presencia irá contigo donde quiera que tú vayas.
Su presencia irá contigo donde quiera que tú vayas. Aún ahí, en ese lugar donde le fallamos a Dios, su presencia está allí. Por eso su misericordia es nueva cada semana, dice la palabra. Cada mañana. No cada semana. ¿Por qué cada mañana? Porque todos los días fallamos a Dios. Todos los días. Un día estaremos frente al tribunal de Cristo. Y ahí ya no habrá tiempo para decir, ¿qué haría Jesús? No habrá tiempo. ¿Qué haría Jesús? La constancia de su presencia. Aunque yo no pueda verlo, yo sé que Él está trabajando. Mira cómo dice esa letra de esa canción hermosa. Yo sé que Él está trabajando. No dice, yo tengo fe de que Él está trabajando. Dice, yo sé. Aunque no lo vea, aunque no lo sienta. Por eso, bienaventurado aquel bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Bienaventurado el que cree sin haber visto. La bienaventuranza es ser 3 veces feliz. Bienaventurado significa 3 veces feliz. Lo segundo es la unidad como evidencia de su permanencia. La evidencia de que Dios permanece en nosotros es que mostramos la unidad del cuerpo de Cristo. Caso cerrado. No más preguntas, señor juez. Esa es la evidencia de que el Señor está en nosotros, que procuramos la unidad de Cristo. Que procuramos la unidad del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, somos uno. Somos uno. Y lo tercero es la gracia que nunca abandona. Dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El texto bíblico no dice, no hay condenación para los que tienen fe. No dice el texto bíblico, no hay condenación para los que aparentan ser cristianos. Dice, no hay condenación para los que están. Están es plantar una firmeza de mi postura como cristiano a pesar de mi imperfección. ¿Por qué? Porque no hay nadie perfecto. Por eso yo no puedo decir, Dios me ha abandonado, cuando su palabra dice totalmente lo contrario. Dios nunca te ha abandonado, ni lo hará. Entonces la gente que no conoce Biblia es manipulada porque dice, no, la presencia de Dios se fue porque mira, la presencia de Dios se va de la gente. No, no es la presencia de Dios, la presencia de Dios nunca se va de la gente. Hay gente que me dice, no, pastor, yo estoy un poquito alejado del Señor. Y le digo, ¿a dónde te fuiste? ¿A qué multiverso te fuiste? Cuéntame. Pues ¿cómo te alejas de Dios? Y dice la palabra que con su mirada recorre la tierra. ¿A qué sistema galáctico te fuiste? Estoy alejado de Dios. No, alejado de Dios no. Has abandonado tu función, tu propósito. Has abandonado tu creencia. Pero de Dios nunca te puedes alejar. Nadie se puede alejar de Dios. Porque cuando nadie te está viendo, Dios sí te está mirando. No nos alejamos de Dios. No hay condenación para los que están. Estar significa tengo una convicción a pesar de mi imperfección. Es que yo soy un hijo de Dios. Nadie puede quitarme a mí ese título. Nadie te puede quitar a ti el título de hijo de Dios y de hija de Dios. Eres una hija de Dios y eres un hijo de Dios. Si tú cumples con tu propósito, ya eso depende de ti. Ese es tu problema. Pero nadie te puede quitar que eres un hijo de Dios y eres una hija de Dios. Porque nada toma por sorpresa al Señor. Nada. Usted se tropieza y cae y Dios no dice, ¡oh! Bárbara. No. Dice, mi hija, estás luchando con eso. Pero yo estoy aquí. Yo soy tu padre. Y nunca te voy a dejar. Amén. Vamos a desglosar estos 3 puntos. Hablemos del primero, la constancia de su presencia. Algo que tienes que saber como una verdad absoluta es que Dios nunca te deja solo. El mundo te puede abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar solo, Dios nunca te va a dejar sola. Jamás. Él no promete que no habrá tormentas, pero sí promete que estará contigo en medio de las tormentas. Mira, Dios es tan maravilloso que en ninguna parte dice, ¿sabes qué? Tu vida va a ser perfecta, tu vida va a ser color de rosa, tu vida va a ser un jardín
bello y hermoso. No, dice, van a haber momentos difíciles, pero no te angusties, porque yo voy a estar contigo en esos momentos difíciles. Lo que significa que aun cuando tú sientes que Dios no está contigo, Él está allí. Él está allí. Juan 16:33. Mira esto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿Cuáles cosas? Ya las vamos a ver. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y es interesante porque en el capítulo 16 de Juan vamos a leer desde el 26. No, 25 se los voy a leer. Dice, les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me ha amado me han amado y han creído en que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo este mundo de nuevo y vuelvo al Padre. Ellos les estaban preguntando, ¿para dónde vas? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús les cuenta, yo tengo que morir en la cruz, yo tengo que irme de acá, pero enviaré a ustedes al Consolador, es decir, el Espíritu Santo. El plan de Dios es tan perfecto que Él vino al mundo para hacerse hombre, pero regresa al Padre como divinidad y envía al Espíritu Santo a nosotros en nuestra vida, como garantía de que no estás solo y de que no estás sola. La tercera parte de la Trinidad de Dios, que es el Espíritu Santo, está en nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón por medio de una oración de fe. En el 29 dice, ahora sí estás hablando directamente, le dicen los discípulos. Ellos eran medio sonsos, no eran tan inteligentes como ustedes. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas. Ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. ¿Ahora creen? Le dice Jesús. Después que le dije todo, ahora sí creen. Miren que viene la hora, y ya es la hora, dice Jesús, en que ustedes serán dispersados. No le está diciendo, mire, les va a ir bien, van a prosperar en su negocio. Voy a ir a orar por tu negocio. Dice, vendrá la hora en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Jesús nunca te deja a ti solo. Pero usted y yo sí lo hemos dejado a Él solo. Ahora, señores, seamos sinceros. Carácter es sentarse a la mesa con Judas sabiendo que te va a traicionar. Eso es carácter, sentarse a la mesa con Judas sabiendo que te va a traicionar. Carácter es hablarle a unos sonsos que no están entendiendo nada del plan divino de Dios y decirle, ustedes van a ser dispersados y me van a dejar solo. ¿Te imaginas ese momento tan incómodo para los discípulos? Se miraron entre ellos y dijeron, seguro es Judas. Y Pedro dijo, seguro es Juan. Aquel, mira, porque Juan dice que es el discípulo amado. Y como esa gente que te dice mucho, te amo, te amo, te amo, tiene que tener cuidado. Y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy. ¿Se da cuenta? Cómo Jesús nos enseña que los discípulos, sabiendo Él le dice a los discípulos, ustedes me van a dejar solo, pero solo no estoy. ¡Wow! ¡Qué convicción! O sea, yo tengo fe de que no estoy solo. No, yo sé que no estoy solo. Yo sé, porque sé que no estoy solo. Ustedes me pueden dejar solo, pero solo no estoy, dice Jesús. Solo no estoy porque el Padre está conmigo, verso 33. Y les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Al que ustedes van a abandonar, al que ustedes van a dejar solo, al que ustedes no van a querer saber de él, es en mí que van a encontrar paz. Y les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. Y en este mundo tendrán aflicciones. Pero no teman, porque yo he vencido
al mundo, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Recordemos a los discípulos en la barca. Jesús les dice, vayamos al otro lado. Vayamos al otro lado. Y los monta en una barca. Y Jesús se monta con ellos en la barca. ¿Y qué hace Jesús? Se acuesta a dormir. Y hay uno de los evangelios que resalta un detalle interesante. Dice que Jesús estaba durmiendo sobre una cómoda almohada. ¿De dónde sacó Jesús una almohada en medio de una barca que está en medio de una tormenta? Y los discípulos estaban angustiados. Y cuando lo van y lo despiertan, él le dice, Señor, despiértate. ¿Acaso no ves que estamos pereciendo y que estamos muriendo en medio de esta tormenta? Y Jesús se levanta y le dice, pero todavía ustedes no han entendido nada. Y le dice a los vientos, deténganse. ¿Y sabes qué dijeron los discípulos después de ver eso? Entre ellos se miraron y dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Esa afirmación de los discípulos nos da a entender algo muy poderoso, que ellos no sabían quién era ese hombre. Usted puede tener a Jesús en su barca y aún así no saber quién es Jesús. Usted puede tener a Jesús dentro de su casa y aún así dudar porque no sabe quién es Jesús. No sabe que Jesús detiene los vientos, detiene las tormentas y detiene las tempestades. Por eso cuando estés pasando por vientos, tormentas o tempestades, si sabes que Jesús está contigo, entonces clama a Él. Porque ¿qué haría Jesús? Jesús detiene la tormenta. Jesús detiene la tempestad. Es lo maravilloso. Ellos se preguntaron, ¿quién es este hombre? No sabían quién era Jesús. Y ya tenían rato caminando con Jesús. Por eso venir a la iglesia no te hace un cristiano. Pararte aquí arriba a predicar no te hace un cristiano. ¿Qué haría Jesús? Ahí está. Sabemos que Pedro negó a Jesús. De hecho se lo dijo, ustedes me dejarán solo. Y le dijo a Pedro, me amas, me amas, me amas, me vas a negar tres veces. Me vas a negar. Por eso le preguntó 3 veces si me amas, porque 3 veces lo negó. Le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Sí. ¿Estás seguro? ¿Me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Que sí, te dije. Y él se quedó con esa, pero se quedó con esa 3 veces. Y antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Por eso te pregunté 3 veces si me amas. Hay que tener cuidado con la gente que le dice mucho a uno, te amo. Porque hoy te ama y mañana te odian. Hello. Pero ahora, mira lo que le dice en un momento en Lucas 22. Jesús está hablando con Pedro y le dice a Pedro, yo quiero que tú sepas que Satanás ha pedido zarandearte. Imagínate esta conversación. Jesús está con los discípulos y se acerca a donde Pedro y le dice a Pedro, Pedro, quiero que sepas que Satanás, porque yo no sé, parece que Satanás tenía como un buzón de sugerencias en el cielo, como un correo electrónico especial, porque cuando él quiere fuir a alguien, él va y se presenta donde Dios y le dice, mira, tu siervo Job, así cualquiera. Y fue donde el Señor, porque Pedro era el líder de los discípulos y Pedro era el más inmaduro emocionalmente y era el líder. Pero Jesús veía en Pedro el potencial que él tenía, no el descontrol emocional en el que él vivía. Por eso hay un Pedro antes de y un Pedro después de. El Pedro antes de es el Pedro impulsivo, el que le cortó la oreja al soldado, el que negó a Jesús 3 veces, el que entraba a una fiesta y golpeaba a alguien y después preguntaba quién era que había que golpear. Ese era Pedro. Pero el Pedro después de es el que cuenta el libro de los Hechos que cuando Pedro pasaba por la calle, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, imagínate, hay un Pedro antes de y después de. Por eso Jesús no se rinde contigo. Dile al que está a tu lado, Jesús no se rinde contigo. No se va a rendir contigo jamás. Jamás, jamás. Hay alguien que lo quiera dar un aplauso al Señor. Él no se rinde contigo. No se rinde. No se rinde contigo, jamás. Es imposible. Imagínate, Pedro lo negó 3 veces y no se rindió con Pedro. Lo negó 3 veces y no se rindió con Pedro. Y en esa conversación donde él le dice, Satanás ha pedido zarandearte. Y le dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte.
¿Por qué Jesús le dice a Pedro, he rogado para que tu fe no falte? Porque él todavía no sabía. Era un incrédulo que solamente necesitaba fe para creer, porque no creía. Yo no vi a un Jesús diciéndole, le dije a Satanás que ni se te atreva a tocarte un solo cabello, porque eres de mis 12. Eres mi discípulo, eres el líder de la manada. Y le dije que no te tocara. Al contrario, nadie te mandó a querer ser líder. Sí, porque la gente quiere ser líder, pero no saben que hay que pagar un precio para eso. Y se he rogado para que tu fe no falte. Y luego le dice Jesús a Pedro, y cuando regreses, lo que significa que te vas a ir, cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Iglesia, vas a caer. Pero cuando vuelvas de la caída, ahí es que yo quiero escuchar tus palabras. Ahí es que quiero escuchar tu testimonio. Ahí es que quiero escuchar lo que el Señor te enseñó. Ahí es que quiero escuchar lo que has aprendido. Ahí es que quiero escuchar ahora la unción que Dios te ha dado mayor y la gloria donde Dios te ha puesto, que es aún mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el que regresa de la caída, su sombra sanará los enfermos. Tu situación puede cambiar, tus emociones pueden variar, pero la presencia de Jesús es constante. Él fue, Él es y Él será. Él fue, Él es y Él será. Segundo punto, la unidad como señal de su permanencia. Jesús también se revela en la unidad del pueblo de Dios. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 21, es la última oración de Jesús. Y presta atención a esto, porque esta es la última oración que Jesús hace en la tierra. Y la oración de Jesús fue, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La última oración de Jesús fue acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Jesús establece su presencia certificada a través de la unidad? El mundo está en contra del cristianismo. El mundo no está en contra de los testigos de Jehová. El mundo no está en contra de los mormones. El mundo no está en contra de los Hare Krishnas. El mundo no está en contra de los monjes tibetanos. El mundo no está en contra de cualquier otra secta o religión de este mundo. El mundo está en contra del cristianismo. Asesinaron a un hombre con una bala en el cuello por profesar el cristianismo, por predicar el evangelio. Entonces tiene que darte a entender algo, iglesia. Que el mundo está en contra de los cristianos, porque en el mundo vamos a padecer aflicción, vamos a padecer persecución, y solo los que permanezcan firmes a pesar de sus errores y de sus faltas y sus fallas, el Señor te escogió y te eligió para mantener en una postura firme ante la presencia de Dios en tu vida y proclamar y promover la unidad del cuerpo de Cristo, no la división del cuerpo de Cristo. Por eso cuando la iglesia se une en amor, Cristo se hace visible. La división apaga el testimonio, pero la unidad lo fortalece. Por eso cuando una familia está en crisis, puede resistir mejor cuando está unida. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando nos acompañamos unos a otros en el dolor y compartimos la carga, recordamos al mundo que Cristo está en medio de nosotros. ¿Sabes qué pasó en el libro de los Hechos con la iglesia primitiva? Para que el evangelio se expandiera, ¿sabes qué hizo la gente? Vendió todo lo que tenía. Ojo, yo no estoy diciendo que usted venda todo lo que tenga. Eso no es mi asunto. Lo que te estoy enseñando es lo que hizo la iglesia primitiva. Dice, y tenían todas las cosas, ¿en qué? En común. Tenían todas las cosas en común. ¿Qué es en común? Cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Tenían todo en común. ¿Por qué? Había un solo objetivo. Hay que expandir el evangelio. No la religión, el evangelio. No la religión.
En un podcast que me hicieron, les contaba yo, en un avión privado, me pregunta, este hombre me dice, yo no creo en la religión. Le digo, yo tampoco. Y se sorprendió porque él pensaba que yo, como pastor, proclamo una religión. Pero no, la religión la inventó el hombre. Yo no creo en la religión, no comparto la religión, no me gusta la religión, porque la religión te encapsula, la religión te encadena, la religión te prohíbe. Y el Señor te dice, yo te he hecho libre. Yo te he hecho libre, no para pecar, eso es libertinaje. Te he hecho libre para que vivas una vida en plenitud bajo mis principios y mis leyes. Por eso cuando una persona condena a otra por su falta, esa persona no es cristiana. Por más que predique, una persona que condena a otra persona no es cristiano, no es cristiana. Porque no es lo que haría Jesús. No es lo que haría Jesús. La unidad es una señal de que Jesús nunca nos abandona, porque Él mismo es quien nos une en un solo cuerpo. La última oración dejó lo último para el fin, dejó lo mejor para el final siempre. El mejor vino lo dejó para el final. La mejor oración de Jesús la dejó para el final. Que ellos sean uno. No está diciendo que ellos sean de la misma religión. Que ellos sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno para que el mundo crea. Lo que significa que el mundo va a creer cuando la iglesia es una. Hello. Y por último, la gracia que nunca abandona. Es imposible que el Señor te retire su gracia. El ser humano lo hace o cree que lo puede hacer, pero Dios nunca te retira su gracia, jamás. Hace muchos años estaba yo en una ciudad de mi país llamada Barquisimeto. Veníamos de una vigilia. A mí me encantan las vigilias, porque yo decía, en el mundo yo rumbeaba y amanecía, ¿verdad? Entonces, eso era como un party cristiano. Ay, uno brincaba y la banda tocaba y hacíamos juegos, dinámica, la gente traía sancocho, esa era la mejor parte. La gente traía sancocho y a las 3 de la mañana uno metiéndose un sancocho. Y uno amanecía y al día siguiente yo me iba a trabajar. De una vigilia que salíamos a las 6 de la mañana, yo me iba a trabajar. Porque si lo hacía en el mundo, si en el mundo yo me iba de una rumba, salía yo para el trabajo, ¿por qué de la iglesia no lo podía hacer también? Entonces yo me iba a trabajar. Y recuerdo que yo un día salimos como a las 4 o 5 de la mañana y nos fuimos caminando porque recuerdo que en ese entonces, pues obviamente era un jovencito, no teníamos carro y las rutas de autobuses no estaban todavía operando a esa hora, era muy temprano. Entonces vámonos caminando para la casa. Íbamos caminando para la casa y de allá para acá venía un hombre muy, pero muy ebrio, estaba muy borracho. Y él venía caminando, parecía un indigente, muy borracho, y de repente nos ve y nos dice, así les dice el Señor a ustedes 3 jovencitos. Y comenzó a profetizarnos ese hombre borracho. Y comenzó a decirnos, ustedes van a ser predicadores, ustedes van a ser pastores, ustedes van a hacer esto, Y nosotros nos quedamos así como en shock. Y él siguió por allí, se fue cantando una alabanza borracho. Nos miramos la cara y dijimos, ¿podemos beber? No es cierto, no es cierto. Yo sé que usted lo pensó. Dice, mira, pero... Nos miramos y dijimos, qué impresionante es la gracia. Qué impresionante es la gracia. Tal vez ese hombre fue un gran evangelista. Tal vez ese hombre fue un gran pastor, un gran predicador. Pero hubo algo que pasó en su vida que se retiró de la asignación de Dios. Por quizás, tal vez, de repente, a lo mejor, algo que sucedió en su vida que no lo sabemos. Pero ¿cómo puede operar la gracia de Dios en alguien que abandonó su posición? Porque no abandonó a Dios, él abandonó su posición. Ahí podemos nosotros mirar una gracia infinita de parte de Dios con nosotros. Ahora, las consecuencias de nuestros errores las vamos a pagar. Dios no se mete con eso. Dios no se mete con eso. Si usted embarazó a una persona que no está casada con usted, usted a los 9 meses le tiene que poner un nombre a esa consecuencia.
Y tienes que comprarle pañales a esa esa es la consecuencia. La consecuencia es que, bueno, ahora tienes que asumir. No puedes abortar, pero no sabes el propósito de lo que eso está ahí a pesar de un error. Dios toma un error y lo convierte en una bendición. Dios toma un error y lo convierte en una bendición. La gracia de Dios es infinita. Y ahí es donde nos damos cuenta que usted y yo no tenemos que nunca abandonar nuestra posición, porque Dios ya sabía lo que te iba a pasar. Es más, Dios sabe lo que te va a pasar el año que viene. Y aún así te escogió. Aún así te eligió. Aún así te amó. Aún así envió a su Hijo a morir en la cruz. Entonces, ¿quién soy yo para tomar una decisión por el Señor? No soy quien, porque su gracia es infinita. Y el mejor ejemplo se encuentra en esta parábola, o no, en este hecho real. En este suceso en la Biblia, donde traen unos hombres fariseos con piedras en sus manos a una mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Lo curioso es que estos hombres traen a la mujer, la tiran enfrente de Jesús y le dicen a Jesús: la ley de Moisés dice que a tales mujeres como ella hay que apedrearla. Jesús no rebate ni tiene el derecho de réplica para desmentir lo que la ley de Moisés dice, porque ciertamente la ley de Moisés sí decía eso. Lo curioso es que estos hombres trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, pero resulta que en el acto de adulterio ella no estaba sola. ¿Dónde estaba el tipo? ¿Por qué no lo trajeron también? ¿O es que era un plan de estos hombres? ¿O es que era algo armado y gestado para poder hacer caer a Jesús en una trampa y poder apresarlo? En el caso de Jesús, siendo perfecto. Si era perfecto. Usted y yo no. ¿Qué hace Jesús? Jesús se agacha, dice la Escritura que comenzó a escribir en la arena. No se sabe qué escribía Jesús en la arena. Algunos dicen que dibujaba el pececito, que es el símbolo del cristianismo. Otros dicen, que es la que más se enseña y se predica, que probablemente Jesús estaba escribiendo los pecados de cada uno de los hombres que tenían piedras en sus manos porque se creían santos. Pues no, aunque eran parte del Sanedrín, eran la representación de Dios. Fariseos, fariseo igual a persona que habla y enseña de Dios pero no le conoce. Porque miren cómo recitaron la ley de Moisés tan fácil. Hay gente que son versiculeros, les llamo yo. Los versiculeros. Se saben versículos a diestra y a siniestra, pero no se saben la palabra. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta mujer. Sí, pero la ley de Dios dice que hay que amarla. La ley de Dios dice que hay que perdonarla. La ley de Dios dice que hay que restaurarla. Y entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Y cuando él escribe, él se levanta y dice: ok, el que esté libre de... Y me imagino que él señala todo lo que escribió, los pecados de estos hombres. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Escritura que Jesús volvió y se agachó de nuevo, se inclinó de nuevo y siguió escribiendo. Me imagino yo que dice: mira, de este desgraciado me faltaron 3 pecados de anoche. Diga conmigo: todos somos pecadores. Me parece que hay algunos chismosos más que otros, pero todos somos pecadores. ¿Y qué hace Jesús? Ok, ellos soltaron las piedras y se fueron. Jesús se agacha donde esta mujer. Mira, me encanta esto porque Jesús se agacha. Es decir, ¿qué hizo Jesús? Se puso al nivel de esta mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y le dice: se han ido, mi Señor, no hay ninguno. Y Jesús le dice: pues si ellos no te condenan, yo tampoco te voy a condenar. Aquel que sí tiene el poder de hacerlo le dice: yo tampoco te voy a condenar. Ahora vete y no peques más. Siempre digo en este pasaje bíblico que probablemente volvió a pecar, pero no fue lo mismo. No fue lo mismo, nunca más fue lo mismo.
Porque ahora hubo un sello de Dios en su vida. No la hizo perfecta, la hizo conocer a Dios, que es diferente. Que es muy diferente. Aquí hay dos representaciones en esta historia y quiero explicar la gracia de esta forma. Y con esto termino. Esta mujer, la mujer encontrada en el acto de adulterio, representa el pecado de la carne. Ella representa los pecados de la carne. ¿Cuáles son los pecados de la carne? Los que son visibles, los que se pueden ver, los que se pueden tomar capturas de pantalla, los que se pueden grabar en un audio, los que se pueden fotografiar, los que se pueden a través de un detective darle seguimiento y grabar un video, qué sé yo. Son los pecados de la carne. ¿Por qué? Porque son medibles. Y todo lo que es medible puede ser juzgado. Los pecados de la carne. La fornicación, adulterio. Pero, ¿qué representaban estos hombres con piedras en sus manos? Los pecados del corazón. Y con esto yo no estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo. No, ambos tienen sus consecuencias, siempre y cuando sea verdad. Ambos tienen sus consecuencias. Pero ¿qué pasó en ese escenario? Donde hay dos representaciones, el pecado de la carne por esta mujer y el pecado del corazón por estos hombres con piedras en sus manos. Él dice, sus acusadores representaban los pecados del corazón como la hipocresía, el orgullo, la dureza, la envidia, los celos, la arrogancia, la altivez de espíritu, la falsa humildad. Todo eso, el engaño, la mentira, todo eso son los pecados del corazón que no se pueden ver. Usted no puede ver la envidia. Si hay alguien, por más orgulloso que sea, puede disimular su orgullo. Usted puede ver señales, pero el orgullo usted lo puede disimular. Hay un video de un político que va caminando y saluda a un grupo de niños africanos, los saluda y después que los saluda hace así. Se limpia las manos. Dice, es un pecado del corazón. Y para Dios los pecados del corazón y los pecados de la carne son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Mira, aquí hay algo interesante porque Jesús no abandona a ninguno de los dos grupos. Jesús no abandonó a la mujer y tampoco abandonó a los hombres de las piedras en sus manos. Jesús le dio la oportunidad a ellos de que no solamente soltaran las piedras, sino que vinieran a Él. Esta mujer estaba arrodillada a los pies de Jesús. Estos hombres tiraron sus piedras en el piso y erguidos como representación del orgullo, la arrogancia, la altivez, se dieron la vuelta y se fueron. Pero Él no abandonó a ninguno de los dos lados. A los acusadores los confrontó y le dijo, si usted está libre de pecado, lance la primera piedra. Y a la mujer la levantó por la gracia. Ninguno de estos hombres se arrepintieron. Y probablemente estos hombres exclamaban a la mujer que se arrepienta de su pecado, pero ellos no estaban arrepentidos del pecado de ellos en su corazón, que era el pecado de acusar, que ese es otro pecado grave, acusar a la mujer. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es lo que haría Jesús. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer? No la abandonó, no la dejó sola. Jesús tampoco tomó bando. Le dio la oportunidad a los hombres con piedras en sus manos para que pudieran acercarse a la gracia. No abandonó a esta mujer cuando falló. No, Jesús no huye cuando pecamos. Jesús no se esconde cuando caemos. Él permanece fiel, no para condenarnos, sino para restaurarnos. Alguien tiene que decir un amén a eso. Diga conmigo, donde otros ven fracaso,
Jesús ve oportunidad de restauración. Esta mañana, mientras estaba repasando, el Señor me traía a memoria Proverbios 24:16. 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué es un impío? Un impío es aquella persona que opera desde la iniquidad de su corazón, desde el pecado de su corazón. Hay personas que predican, hay personas que lideran iglesias y son impíos. Porque quizás entendemos que el impío es aquel que no tiene a Jesús en su corazón. Hay muchos que aparentan estar en Cristo, pero no están en Cristo, que es diferente. Y son impíos de igual forma. Mire, yo prefiero ser 1000 veces un pecador en la carne que un pecador en el corazón. Solo Dios conoce mi corazón, solo Dios conoce tu corazón. Y a pesar de eso, te sigue amando. Aún así, está contigo para levantarte y restaurarte las veces que sea necesario. Por eso Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. ¿Quién cae? No dice el impío. Dice 7 veces cae el justo. Lo que está diciendo su palabra, que aún los justos vamos a caer. Que aún los justos vamos a fallar, que aún los justos, esa es la gracia, no hay gracia si no hay pecado. No me predique de gracia cuando tú condenas al pecador. Pero tú eres un abusador de la gracia. No, ningún abusador de la gracia, porque el que conoce a Dios no abusa de la gracia, y si abusa de la gracia tampoco es tu problema. Deja que Dios haga. Esa es la gracia. No puede haber gracia si no hay condición de pecado en el mundo. Para eso es la gracia. Yo te amo, ven, levántate, sacúdete y vamos, continuemos el camino. Que hay mucho por hacer. Por eso cuando el hijo pródigo vuelve a casa, él dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y él no hace caso de lo que el hijo le dice, él celebra que el hijo volvió. ¿Quién fue el que condenó al hijo pródigo? A ver, los que saben la historia, los que leen Biblia, ¿quién fue el que condenó al hijo pródigo? ¿Quién? ¿El hermano evangélico? El hermano del hijo pródigo fue el que lo condenó. El padre celebró que él volvió a casa y el hermano lo condena. Desgraciado. Ese sí es un desgraciado. Amputado de la gracia. Suena más bonito. No tiene la gracia de Dios, es un desgraciado. No tiene la gracia de Dios, porque el que no tiene la gracia... Siento a Dios. El que no tiene la gracia de Dios condena al hermano, porque no entiende la gracia. Predican de la gracia, pero no la entienden. Predican de la gracia, enseñan de la gracia, pero no la practican porque no la viven, no la entienden. Y el hermano dijo, yo he estado aquí siempre, yo nunca te he fallado. Le dijo al padre, aparente. Tú lo que eres un aparente. Yo he estado aquí en tu casa y yo nunca he hecho nada malo. Sí, pero tienes un corazón sucio. Tienes un corazón sucio y contaminado. Y lo que vives es de apariencia. Y vienes a juzgar a tu hermano que hizo de todo allá y regresó a la casa. Y hay que celebrar que regresó. Dijo el padre, mi hijo que había muerto ahora vive. El que estaba perdido ha sido encontrado, ha sido hallado. Pero porque vino como arrepentido, volvió en sí, dice la palabra. Y aún así lo condenas. Dice, 7 veces cae el justo. Y dice luego que el impío es el que cae en el mal. Porque dice la palabra, los malvados cavan una fosa para que tú caigas en ella, pero ellos terminan cayendo en su propia fosa. Querida iglesia, Jesús nunca nos abandona. Está presente en cada tormenta. Nos mantiene unidos en su amor y nos cubre con su gracia aun cuando fallamos.
La gente puede fallarte. Las circunstancias pueden cambiar. Pero Cristo nunca jamás te dejará. Hoy quiero invitarte a que recibas esta verdad en tu corazón. Si te sientes solo o sola, abraza la presencia de Jesús. Él está allí. No importa cuán solo y cuán sola te sientas, Él está allí contigo. Si te sientes herido, busca la unidad en su amor. Busca a alguien. Busca a alguien que te abrace, busca a alguien que te acompañe en el proceso. Si te sientes culpable, recibe la gracia que nunca abandona, porque la gracia de Jesús te exonera de toda culpa. No eres culpable de nada. Como dicen acá en nuestro país, así era que iba. Había algo que tenías que aprender en esa tormenta, en esa circunstancia. Y el Señor va a usar eso para llevarte a otro nivel. Porque cuando dice que 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta, usted nunca se va a levantar igual que cuando cayó. Cuando usted se levanta de la caída, usted se levanta más fuerte, usted se levanta con más energía y usted se levanta con mayor fe y convicción de que Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Dile al que está a tu lado, Jesús está aquí y no se va. Y Él es fiel hasta el fin. Y volvemos al principio. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a abandonar. Esa no es su naturaleza. ¿Qué haría Jesús? Permanece fiel contigo. Aún nosotros siendo infieles, Jesús permanece fiel. Qué maravilloso es el Señor. La bondad de Dios es tan grande. Su fidelidad es tan grande, que es infinita, que es incomprensible para nuestra mente humana. ¿Cómo alguien siendo tan malo, Dios lo pueda amar? ¿Cómo alguien siendo tan malo, Dios pueda perdonarlo? ¿Qué haría Jesús? Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu infinita gracia derramada en nosotros. Porque aún sin merecerlo, tú, Señor, derramaste tu gracia sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos vivir agradecidos a ti. Que tú puedas levantarnos, Señor, en cada caída que tengamos. Que tú puedas, Señor, ayudarnos a seguir adelante y a caminar, entendiendo que el propósito de Dios no se encuentra, Señor, en permanecer atados a esta tierra, sino en el tesoro eterno que está en el reino de los cielos. Somos peregrinos y extranjeros de esta tierra. No somos ciudadanos, Señor, de este lugar. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por eso hoy queremos poner nuestra mirada en ti, Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hoy, Señor, queremos pedirte que pongas en nosotros el querer como el hacer, bajo tu perfecta voluntad. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, proclamando la mente de Jesús, la mente de Cristo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén.